Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es Lola Hernández después de muchos meses de ausencia en las entrevistas y regreso con una súper entrevista, con un súper tema que a todos nos interesa, que es el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en chicos y en chicas con autismo. Y para esta entrevista tengo conmigo a mi queridísima Catalina López Chávez. Catalina, bienvenida. Lola, es un gusto realmente estar en este espacio con vos. Te agradezco un montón por poder permitirme compartir con la gente tantos estudios que he hecho al respecto. Sí, no, y no solo estudios, sino todo lo que nos mostraste en cámara que has hecho con los chicos. Y les cuento un poquito quién es Catalina López. Ella es postdoctorado en el tema de autismo desde la visión andina. Esto lo realizó en Italia. Doctorado en fonoaudiología en autismo, que lo realizó en Argentina. Especialización en perturbaciones de la comunicación humana también en Argentina, especialista en desarrollo integral infantil, más de 40 años de experiencia en investigación y en trabajo con personas autistas. Es creadora del primer instrumento de tamizaje de autismo en América Latina, o sea, en español, y también creadora de los primeros instrumentos de diagnóstico de autismo en América Latina. Catalina tiene un muy largo recorrido. Si me pongo a leer aquí todas sus credenciales, pues vamos a ocupar toda la entrevista. Así que creo que con esto se pueden dar idea de a quién tenemos en este espacio. Y Catalina, yo te escuché, tuve el privilegio de tomar un taller contigo en Hermosillo, de escucharte en una conferencia magistral que compartí en mis redes sociales un poquito en un Facebook Live y hubo muchísimo interés. Y a mí algo que me cautivó fue cuando tú nos contaste sobre tu investigación del autismo desde la visión andina. Y yo en esto que vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje en chicos con autismo, chicos y chicas con autismo, yo sí quisiera que tú comenzaras a contarnos eso que nos contaste en la entrevista. ¿Qué encontraste en estos grupos andinos? Mira, a ver, trataré de ser como sintética y si hay algo que me extiendo, por favor, recuérdame porque en realidad yo empecé a trabajar hace varios años, empecé a aplicar instrumentos como el ADOS y el ADIR, que sabemos que son para autismo, en una comunidad quichua indígena de una ciudad cercana a la ciudad de Quito, ¿no? Y me di cuenta que estos instrumentos generaban falsos positivos, es decir, daba como si varias niñas indígenas fueran autistas por algunas características, por la falta de iniciativa en la conversación, por el no mirar a los ojos y por otras circunstancias, y que en realidad las niñas no eran autistas, sino que era algo cultural. Fue el primer foco así que me encendió como de alarma y decir realmente la importancia del lugar, del contexto, cuando se aplican algunas baterías o herramientas. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa que encontré es que muchas veces a lo largo del camino del autismo, yo muchas veces he visto, escuchado a los padres que también dicen, mire, mi hijo, mi hija se tranquiliza cuando está en el agua, no quiere salir de ahí, o le encanta estar descalzo, descalza. Y entonces, una cosa que yendo a las comunidades indígenas, yo me daba cuenta que era algo cotidiano, ¿no? Entonces empecé también con esa segunda pregunta, es decir, ¿por qué ese sentido de del agua? ¿Por qué ese sentido de la tierra? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la comunicación, no solamente entre las personas, sino con la naturaleza, con los otros elementos que tenemos, con los objetos? Algo que veía en las comunidades. Y el tercer disparador, si puede ser, fue una cuestión de saberes. Cuando yo hice una investigación en otra comunidad quichua, en otra de las ciudades, empecé a preguntar a los yachaga, a los taitas, que son los sabios, ¿qué era el autismo? Muchos no sabían, pero una de las respuestas a mí me quedó dando vuelta
que él me decía, en este mundo que aparentemente es el mundo de la revolución de la comunicación, es cuando no existe la comunicación. Podemos decir que somos miles, que tenemos miles de amigos, pero el momento en que necesito, no están los amigos. Puedo escribirme todo el día con mi esposa, pero cuando llego a la casa no nos miramos. Y entonces me decía, en realidad el autismo viene a traernos una nueva forma de ver, una nueva forma de comunicación, porque en realidad lo que ha existido y existe actualmente en la humanidad es una fractura de las relaciones del ser humano. Y el autismo nos viene a poner, a mostrar que hay un desequilibrio y que llegó el momento de dejar de pensar por el otro, sino que era el momento de entrar en la realidad del otro. Y esto no solamente fueron palabras, sino que me acuerdo en una de las investigaciones que hice, tenía que encontrar a un niño autista, eh, y era un adolescente, no era un niño, y yo había convocado a la familia, habíamos quedado en ir a visitarlos y toda la cuestión, entonces fui y me encontré con más de 25 personas en la visita. Y entonces yo dije, qué raro, porque se supone que iba a hablar con la familia, ¿no? Y estaba el presidente del barrio, estaba la profesora, estaba el cura, estaban todo el mundo. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces dije, bueno, entonces pregunté a los papás que cómo así había tanta gente. Y me dijo, porque el niño, el joven, no es de la familia, es de la comunidad. Por lo tanto, la responsabilidad de él es de la comunidad. Entonces, todas estas experiencias vividas me hizo empezar a comprender muchísimas cosas y a encontrar inclusive herramientas que de abordaje también desde esta perspectiva. La principal herramienta que me han dado mi cultura, mis raíces seguramente ancestrales, es el silencio. El poder escuchar al otro y empezar a dejar todos los aprendizajes que he recibido en la vida, las recetas que he aprendido en la vida para hacer, para enfrentar distintas situaciones, a darme cuenta que no tenía que aplicar recetas, sino que tenía que empezar en un conocimiento profundo del otro. Por eso es que vos leías ahí en uno de los títulos que tengo, es especialista en desarrollo infantil, porque me tocó entrar otra vez a estudiar todo lo que es desarrollo infantil en un curso que recibí en Argentina de 4 años, donde ahí uní después con la experiencia en las comunidades, porque me acuerdo que en un año, en el primer año de estudio, solamente vimos los primeros 3 meses del niño. Wow. ¿Y cómo lo vimos? No podíamos hacer nada más que estudiar, leer y observar. La tarea era observar, observar. Por eso duró 4 años de estudio para estudiar el niño, el desarrollo integral del niño de 0 a 3 años. Entonces, imagínate unir todos esos saberes a entender que en la comunidad está el silencio, la escucha. Empecé a escuchar mucho más a los padres, porque muchas veces nosotros los terapeutas sabemos tanto que dejamos de escuchar al principal de la película. Es decir, no escuchamos a la madre, no escuchamos al padre cuando la madre te dice, mire, hace esto y no entiendo, o hace esta otra cosa, o esto significa esto, y nosotros desechamos todo porque queremos aplicar lo que la ciencia dice. Ahí dejé las armas, ahí dejé los saberes para deconstruir un conocimiento de años, en ese momento de más de 20 años de trabajo, y empezar a decir, no, yo tengo que hacer, ubicarme en otro momento, ubicarme en este espacio de, tengo que aprender frente a cada persona con la que me encuentro. Y entonces ellos me enseñaron a hacer muchísimas cosas, me enseñaron inclusive a comprender cosas que yo no comprendía del por qué. Entonces, a partir de eso empecé a hacer varias investigaciones en el campo de las distintas comunidades ancestrales. Hice después también un estudio comparativo entre Galápagos, que es una maravilla de la naturaleza, con una comunidad guaraní del Yasuní, que es otra maravilla de la naturaleza. Una es mucho más, hay mucho más personas de otros países, hay toda una situación,
y encontré que en el Yasuní no había ningún niño autista, ninguna niña autista, y en cambio en Galápagos sí teníamos más de 30 casos detectados en un mes. Entonces yo empecé a estudiar y decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es de diferencia de los dos lugares? En los dos lugares hay maravillas de la naturaleza. En los dos lugares también tenemos productos de contaminación. En un lado petróleo, en el otro mercurio de los peces. Los dos tenemos, son ecuatorianos, tal vez en algún lado más extranjeros que en otro. ¿Cuál era la diferencia? La única diferencia que encontré fue la comunidad, la fortaleza de la comunidad, la fortaleza de una comunidad que es capaz de relacionarse con el otro sin tener preconceptos, sin tener ideas. Por ejemplo, te digo una experiencia que tuve en el Yasuní buscando justamente si había casos de personas autistas. Yo iba por distintas partes de las comunidades ahí y decía, pero no tiene alguna persona que tal vez tenga alguna discapacidad, alguna cuestión para entendernos. Y el último día, cuando ya regresaba, me encuentro con una niña que tenía síndrome de Down. Y digo, pero sí, aquí hay una niña que tiene síndrome de Down. Entonces la gente de la comunidad me miró como diciendo, o sea, no entendemos. ¿Qué quieres decir? Porque esta Sí. es una niña de la comunidad. O sea, no era la niña con síndrome de Down, era la niña de la comunidad, como el otro niño de la comunidad. No había ese concepto bárbaro que ha creado tanta división y tanta problemática de lo que consideramos normal y anormal. Entonces, ellos me mostraron como ella es, no tiene algo, es Margarita. No es esta niña con síndrome de Down, es Margarita. Entonces, esas fueron las diferencias que encontré. Y otra diferencia también abismal fue la espiritualidad. En las comunidades guaraní, donde hice este estudio, encontré que la espiritualidad era tan fuerte que llevaba a una relación de profundidad con las cosas. ¿A qué me refiero con espiritualidad? Por ejemplo, la naturaleza en el mundo andino, en el mundo ancestral, no está fuera de uno, es parte de uno. Por lo tanto, si yo rompo un árbol, no es que estoy solamente haciendo un daño ecológico, me estoy matando a mí mismo, porque yo soy el árbol. Es decir, que en lo espiritual atravesaba todo, inclusive los objetos. A mí me hacía mucha impresión, por ejemplo, en ver las casas, ¿no? Casas de madera, algunas en este lugar ni siquiera con paredes, o algunas sí con paredes de madera, pero muy con lo básico, ¿no? Y entonces le pregunté, o sea, ¿por qué no? Si es tan rico este terreno y toda la cuestión. Y ellos me dieron un concepto que ya lo había escuchado en las comunidades quichuas. Me volvieron a hacer la misma pregunta. ¿Para vos qué es el desarrollo? Y ellos me respondieron, el desarrollo es la capacidad de relacionarte con el otro, la capacidad de relacionarte, sentir y que la naturaleza te sienta, la capacidad todavía de que vos puedas descubrir que va a llover solamente porque sabes leer la naturaleza, la capacidad de decir, este niño es de todos, la capacidad de relacionarte con el objeto y de no acumular objetos. Entonces, ¿para qué necesitamos una casa grande? ¿Para qué necesitamos tantas cosas dentro de la casa? Cuando en realidad la belleza está fuera de la casa, está en la naturaleza. Entonces, imagínate, con estas respuestas, llegué a un punto de decir, yo tengo que entender quién es la persona autista. No entender las características, no, la persona autista. Todo te Y cambió, entonces, Carolina, cuando llegaste todo. ahí. Catalina. Ay, Catalina, todo te cambió. Llegaste con tus ideas y de repente, Ahí sí, pero ¿sabes qué? La belleza de esto que yo digo, que es lo que nos falta en la ciencia, es aprender a dialogar. ajá, y desaprender. Exactamente. Pero decir,
esto es bello acá y esto en la ciencia también que he aprendido también tiene un montón de cosas. Entonces tengo que aprovechar todo eso que me ha regalado la vida para poder servir mejor, porque en realidad el terapeuta es un personal de servicio, ¿no? Entonces, al comprender, entonces, ¿quién es la persona autista para mí? Alguien dijo hace poco, la persona autista es la persona 2.0, el modelo 2.0. Y eso me gustó Ay, no muchísimo, lo por... exactamente, porque me gustó muchísimo porque yo creo lo mismo. Yo pienso que son personas que cuando yo me encuentro con ellas, yo no veo que son discapacitadas. Ni siquiera cuando no logran expresarse verbalmente, no son discapacitadas. La discapacitada soy yo que no sé cómo entenderlos. En cambio, cuando yo empiezo a descubrir quién es la persona, es una maravilla porque yo descubro cosas como y veo la reacción de los niños, de las niñas, como que se abren como una flor cuando yo soy capaz de dejarlos abrirse. Cuando soy capaz de no decir a este niño le falta esto, a este niño le falta. Entonces, por eso, para mí, el mundo de la comunicación integral, no solamente la comunicación de la palabra, la comunicación del cuerpo, la comunicación del ser. O sea, para mí me abrió puertas impresionantes. Y te digo que desde que yo trabajo en eso, inclusive cuando tengo casos de niños o niñas o más grandes también, adolescentes no verbales, una compañera me decía, entres en conexión. ¿Cómo? No sé, pero entro en conexión, porque yo tengo que entrar a comprender, no hablar, a comprender. Y entonces ahí nos encontramos, porque no le juzgo. Ayer justamente, mira, estaba con un caso de un niño que aparentemente tiene diagnóstico de autismo, tiene 4 años, y yo le hice la evaluación sensoperceptual y le dije, mire, es un niño pospandémico, así que tenemos que primero trabajar, mediemos en la comunicación y trabajemos en eso. Y fue muy lindo ayer, eso fue hace febrero, y ayer me reuní con los padres y los padres me decían, no sabes el cambio que tiene. ¿Y qué ha pasado? Hemos cambiado nosotros. Hemos cambiado nosotros, empezamos a hacer. Y entonces el papá me decía, yo creo que en realidad quien necesita más ayuda soy yo, porque yo he hecho cosas sin creer en mi hijo. Entonces, de esas cosas que yo veo y digo, qué belleza que es este sistema de relacional, porque en realidad entramos en una relación profunda entre el ser humano. Y es eso lo que descubrí en el trabajo con las comunidades, es decir, deja de pensar y elucubrar en lo que el otro es, o deja de ser, o lo que hace, y métete en el otro. Él te dirá cuál es el punto y vos ahí tienes que romperte la cabeza en encontrar el camino para acompañar su proceso. Exacto. Y sabes, Carolina, qué Otra hermoso. vez me cambiaste de nombre. Otra vez, ¿por qué te estoy diciendo Carolina desde hace rato, No, no Catalina? sé. Eres mi amiga de Ecuador. ¿Sabes? Es hermoso porque por eso esta historia que tú compartiste en la conferencia me atrapó, porque lo sabes, o sea, tú lo viviste algo que yo siento que es y que lo hice a mi manera con mi hijo, es este observar, ¿no? Guarda silencio y observa, pero también dile aquí a tu mente que guarde silencio, ¿no? A este cuchicheo que tenemos, las mamás sobre todo, con este anhelo de quiero oírlo hablar, va a hablar, no va a hablar, que diga algo, aunque sea diga agua, aunque sea diga mamá. Entonces, con este anhelo interno, creo que no nos damos la oportunidad de escuchar con los ojos, con el campo perceptual, no nos damos tiempo de escuchar lo que realmente nos están diciendo, ¿no? Realmente lo que desean y esto que tú nos describes de la visión andina de las comunidades andinas
Eso es lo que se llama inclusión. Entonces, estamos tan lejos de eso, tan lejos, que quizá podemos hacer un poquito en nuestra casa, un poquito, ¿no? Y con los chicos con autismo, pero esto también lo podemos llevar a los otros seres humanos, ¿no? Así es. A nuestra pareja, a nuestros otros hijos, a nuestra madre, a nuestros hermanos, observarlos en silencio. Y qué difícil es Sí, sí, cambiarlos. tal cual. Yo siempre les digo a mis estudiantes de la maestría, les digo, miren, uno no puede dar lo que no tiene. Si ustedes no empiezan en casa, no pueden ir a trabajar con una persona que necesita ser escuchada, que necesita ser comprendida, porque no van a saber cómo hacerlo, porque no están acostumbrados a hacerlos donde están. Exacto, exacto. Qué hermoso esto que nos cuentas, Catalina. Y de aquí, pues vámonos, vámonos moviendo también hacia esto de la observación, ¿no? Observas, observas y ¿qué descubres, Catalina? Ujú. Mira, para partir de la observación, yo partiría, vos decías, tal vez muchos de nosotros no lo hacemos, pero yo veo a las madres, ¿no? He visto tantas madres sufrir desde que nace su hijo, la alegría de la preparación, que también en el mundo andino es una preparación impresionante, porque justamente esto de las relaciones que te decía, se van preparando desde esos 9 meses de gestación en una relación de profundidad enorme, ¿no? Pero después, las madres, los padres, desde que están en el proceso de gestación hasta los primeros meses de vida, saben escuchar a su hijo. Saben cuando en el vientre materno dice, está feliz, está, no, está un poco triste, está tenso. Las madres saben. Sí. Y cuando nace esa criatura ayuda a desarrollar muchísimos elementos, pero la madre sabe cuando le duele algo. La madre sabe cuando está llorando solamente porque quiere molestar Sí. o cuando está cansado. Y tiene El frío. llanto, exactamente, el llanto es totalmente diferente. Una vez leí un texto que existen más de 20 tipos de llantos en los 3 primeros meses de vida. Wow. Exactamente. ¿Y quién sabe decodificar esos llantos? Es la madre. Y el padre también lo puede hacer si se diera el tiempo. No todos los padres lo hacen, pero pienso que ahora los padres de ahora están desarrollando más esta capacidad y los hijos tienen la confianza y empiezan a decodificar. Las primeras palabras generalmente llegan a partir del año de vida. Por lo tanto, has tenido 12 más 9, 10, 12 más 9, 21 meses de haber dialogado con tu hijo solo a través del corazón, a través de la vista, a través del tacto y poder conocerse. El hijo sabe, el primer sistema que se desarrolla es el nasal y el gustativo en el vientre materno. Cuando el bebé nace, reconoce a su madre a través del olfato. Por lo tanto, existe una interacción profunda de tipo no verbal, pero es comunicación. Comunicación porque la madre entiende y el hijo entiende. Y la madre se desespera cuando no logra entender al hijo y hace de todo para entender por qué llora. Existe lo que se llama el cólico del tercer mes, porque en el tercer mes lo importante es lo que vamos a llamar la sonrisa social, que no es el sonreír así a carcajadas, sino el hecho de que el niño sonríe buscando una respuesta en el otro. Esa es la importancia que toma la iniciativa para generar un cambio. Sucede esto en el tercer mes de vida. Y la madre responde, pero cuando el niño no encuentra la respuesta, sucede lo que se llama el cólico del tercer mes. Expresa esta falta de comprensión en ese momento con su objeto de amor, la madre,
expresa a través del cólico del tercer mes. Entonces, si vos te pones, si nos ponemos a analizar estos 21 meses de vida, nosotros vamos a comprender que lo fundamental es desarrollar el sistema de comunicación. No desesperarse por la palabra llegará o no llegará, porque tenemos casos en que no han llegado, pero eso nadie lo sabe. La ciencia trata de dar miles de explicaciones del cerebro, pero en realidad no tienen respuestas, porque la ciencia no puede dar todas las respuestas, porque la ciencia va a ver una parte del ser humano, pero no ve la totalidad. Entonces, cuando yo comprendo como madre que es esto lo que tengo que marcar, y por eso yo parto siempre, cuando empiezo con niños pequeños, digo, lo primero que tenemos que hacer es un diccionario personalizado. Empiece la mamá y el papá a decir cuándo hace esto, cuándo hace el otro, para darle nombre a lo que el niño nace, o que el niño hace o la niña hace. Entonces, estos 21 meses son súper importantes porque se han desarrollado el lenguaje, la comunicación no verbal, antecede a la verbal. Inclusive, yo decía, la primera palabra se gesta en los primeros 9 meses de vida. Y la primera palabra es placer y displacer, porque el bebé responde a través del vientre materno cuando está contento y cuando no está contento. Por lo tanto, comprende que está contento, que hay algo que le gusta y algo que no le gusta. Claro. Si no, las reacciones serían totalmente absurdas. Entonces, en cambio, hay una descodificación que nosotros ya podemos tener en esos primeros 9 meses de vida. Por lo tanto, cuando la mamá, el papá se desesperan en hablar, digo, a ver, volvamos a los primeros meses de vida. Empecemos a trabajarlo con lo que usted ya sabe. Es la madre que tendría que enseñarme a mí cómo se comunicaba con su hijo. Pero ahí, claro, la ciencia para mí ha cometido errores y sigue cometiendo errores garrafales, porque mira, ¿cuál es el primer problema de la persona autista? La comunicación. Hable o no hable, el problema es la comunicación. Entonces, ¿y qué hacemos? Como fue concebido el autismo como un problema de tipo psicológico, mandamos al psicólogo. El psicólogo no sabe nada de lenguaje y comunicación. Entonces, obviamente, perdemos los mejores años de vida. Si yo lo llevo al especialista de la comunicación del lenguaje, este especialista, ¿qué tendría que hacer? Mediador entre lo que el padre y la madre saben para volver a contactarse con este hijo. Volver, porque ya lo han hecho. Ya, ya. ¿Entiendes? Entonces, este es el rol nuestro como terapeutas. Otra vez, volvamos. Vuélvanse a comprender. Vuélvanse a comunicar nuevamente. Y en esa comunicación, te digo, yo he visto maravillas. Así como he visto niños de 2 años que hablaban ya en inglés y por unas situaciones de conflicto entre padre y madre, entre familia de padre, el niño dejó de hablar. Carolina, entonces en esto que Catalina, la tercera, la vencida. la tercera me va a cancelar la entrevista. Pero sí, bueno, qué barbaridad. Menos mal. Menos mal que soy Los Hernández y que ya saben que soy despistada a veces. Alina, entonces, en esto que nos comentas de inicialmente en muchos países, sobre todo en América Latina, el primer terapeuta al que van y ven es un psicólogo, una psicóloga. Entonces, aquí yo quiero reiterar esto, que quede bien claro. El primer especialista que debe de ver a los chicos, intervenir en un chico, una chica con autismo, es un especialista en lenguaje, un fonoaudiólogo, un terapeuta de lenguaje, como le llamen en sus países. Así es. Pero que tenga claro que este es mediador, Claro, porque yo no tengo que venir a imponer un sistema cuando vos ya lo tenías con tu hijo. claro, claro. Es como ayudarnos a recordar, ¿no? Exacto, exactamente. Te digo, vos seguramente con tu hijo, con Eric, te comunicabas de una cierta manera
que ni siquiera te diste cuenta que era autista, tal vez los primeros meses, aunque sentías que algo no iba, pero vos te comunicabas. ¿Por qué eso se pierde en muchos casos? Porque nosotros esperamos, ¿no? Que me diga con la palabra. Pero acordémonos que para la persona autista, la palabra tiene una significación única. Claro. Por lo tanto, la comprensión también tiene que ser única y muchos de los problemas que yo veo cuando ya van desarrollando el lenguaje o cuando se les dificulta es que los papás no acuerdan en criterios. Y nosotros le estamos comunicando algo que cada uno piensa que es lo mejor. Pero yo siempre les digo a los papás y les decía a estos papás ayer, les decía, miren, yo lo que necesito para que su hijo siga como estamos hasta ahora es que ustedes se acuerden. Dejen de luchar por el que tiene razón. Mm. Empiecen a comprender a esta criatura y acuerden entre ustedes. Aunque se equivoquen, el acuerdo les llevará al niño a comprender y después ustedes dirán, ah, nos equivocamos. Y se podrá reescribir o representificar lo que se va a decir como representación o significación cuando los padres están de acuerdo. Pero yo te digo, en este caso de este niño, yo me acuerdo, hablaba inglés, los padres se separaron, padres jóvenes, el papá y la abuela paterna eran extraordinarios, pero obviamente como el conflicto estaba en la pareja, lo que hacía uno cuando estaba con el hijo era una cosa y cuando el otro hacía otra cosa distinta y se peleaban entre teorías. Y yo vi, Lola, a los 4 años que este niño dejó de hablar. Claro, Por claro, eso digo, la comunicación es tan delicada. claro, claro. Es esta conexión además que hay, que nunca se me va a olvidar lo que dijiste, ¿no? El rol, quizá ahorita es como un breve paréntesis, el rol del papá y de la mamá, y me pareció hermoso, y me pareció hermoso cuando dijiste, el niño dice a la mamá, yo no puedo ayudarte con tus emociones porque yo siento las tuyas o estoy conectada con Ujú. Así es. Y eso lo vamos a encontrar, mira, en la vida del autista hasta cuando es adulto. Por eso es que ahora ya está es tan controversial cuando se habla de la teoría de la mente, cuando dicen es que el niño no siente lo que el otro siente. Ninguno de nosotros es capaz de sentir lo que el otro siente. Te puedo entender cognitivamente, pero no sentir lo que vos sientes. Claro, claro, especialmente si no lo he vivido, ¿no? Si se muere tu gato y yo no tengo gatos, pues ¿cómo voy a Exactamente. saber lo que se siente que se le muera, que se te muera tu gato? Inclusive en la misma familia, se muere un ser querido, yo lo manifiesto de una manera, el otro lo manifiesta porque para mí el concepto de muerte es distinto al que vos tenés. Entonces, ¿cómo podemos decir que el ser humano va a sentir lo mismo que el otro? No. No, Pero en el autismo, en cambio, llegamos en algunos casos que ellos dicen, yo siento lo que el otro siente. Entonces, ¿dónde nos perdimos en el momento? En la lucha de los profesionales. sí, En la lucha de qué profesional es el que tiene que actuar. ¿Cuál es o sea, y nos perdimos de quién tenemos enfrente? sí, exactamente. Y Catalina, en este proceso en donde iniciamos con una terapeuta de lenguaje, con una Ujú. logoterapeuta, como le digan, mm, algo que también a veces ocurre es el significado que los padres comenzamos a darle Sí. a lo que le llamamos comportamientos, ¿no? Porque Ujú. tenemos a un niño, a una niña que no tiene desarrollado la comunicación verbal. Entonces comienzan estas manifestaciones, estas maneras de querer comunicarse y nosotros como padres comenzamos a darles un significado. A veces el significado es berrinches, mal comportamiento, Así agresión. es. Y cómo eso comienza a interferir en este baile de poder comprender al otro. Sí, Coméntanos un sí. poquito de eso, Catalina, porque Sí, sé que mira, eso lo vamos a tener en muchísimos casos. Yo te digo, muchas veces encuentro y tengo casos y he trabajado con esos de que el niño es inquieto, decimos que es hiperactivo. El niño empujó a la compañera, decimos que es violento. A ver, si yo digo que es hiperactivo, debo tener un montón de elementos para decir que es hiperactivo.
pero yo continuamente me encuentro con que tanto los padres como el sistema educativo, basta una acción que no responda a que estemos todos cruzados de brazo, es considerada como contraria y negativa. Pero ahí justo esta mañana hacía una reflexión. Digo, interesante porque yendo a una institución educativa que se paga mucha plata por mes porque es privada, ahí los niños pues, se pueden levantar sin problema, tienen unas formas de aprendizaje totalmente distintos. Entonces digo, entonces los niños que tienen más bajos recursos, que van a sistemas escolares públicos, ellos tienen en cambio el que no cruza los brazos es el malcriado, es el hiperactivo. Y lo mismo hacemos en la casa. Es que este niño se mueve todo el tiempo, es hiperactivo. Y no sabemos entender que, por ejemplo, en muchos casos de autismo, yo no sé si estuviste en el caso que vimos de ahí también en Hermosillo, de este niño que a veces se saturaba por un montón de cuestiones, porque tenía una percepción fragmentada y empezaba a dar vueltas. Yo puedo decir, hay que pararlo. En cambio, yo digo, wow, hay que dejarlo porque sanamente está bajando los niveles de hipersensibilidad. Entonces, el conocimiento que tenemos ahora de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de los pequeños, es un concepto es que está permeado por saberes teóricos, pero perdimos el saber relacional. Entonces, yo pienso que el momento en que nosotros empezamos a quitar los títulos, ¿no? El sábado, no, el viernes, vi a una mamá de un niño con es 2 años y medio, 3 años, una cosa así, y apenas le dijeron que ya seguramente era autista, le hicieron sacar el certificado y ya su hijo está como autista para toda la familia. Y cuando yo lo conocí, le digo, oiga, es un niño pospandémico. Espero que no haya sacado el carnet de discapacidad. Me dice, sí, ya lo saqué y tiene 60% de discapacidad. Por Dios, no podemos hacer porque el niño que nació en la pandemia tiene una dificultad relacional. Recién se está empezando a ubicar en una nueva forma. Por lo tanto, esas cosas que nosotros ya le decimos es autista, es de esto, es del otro, lo único que hacemos es realmente provocar más problemas. Yo digo, la discapacidad, porque muchos hay una controversia, y vos lo sabes muy bien, de personas que dicen que el autismo, yo considero que es así, es una forma de ser, de sentir, de estar en el mundo, y otras personas dicen, no, es una discapacidad, porque mi hijo no habla, no se comunica. Yo no voy a entrar en esos conflictos, pero yo sí creo profundamente que el autismo es una nueva forma de ser. Yo creo que dentro de pocos años veré finalmente que el autismo esté ubicado dentro de las formas de ser, dentro de la personalidad. Las otras formas que nosotros tenemos son eventuales en muchos casos, pero hay veces que inclusive por no un buen trabajo, un abordaje de tipo comunicativo, hacemos que el problema crezca. Claro. Entonces, cuando el problema crece, estamos en dificultades porque sí, ahí sí generamos una discapacidad. Pero el problema más grande es de nosotros los profesionales, Lola, Sí. Y sabes, porque los papás hacen lo que decimos nosotros muchas veces. exacto. Hace precisamente unos días leí una publicación en una página de autismo mundial que tiene miles de seguidores, bueno, millones de seguidores, y fue muy lamentable lo que leí. Ellos argumentaban en contra de todos estos grupos neurodivergentes, ¿no? Que el autismo es una discapacidad, ¿no? Y muchos debatían abajo, ¿no? No, no es una discapacidad, sí, no, sí, no. Entonces, hablaban de manera muy agresiva a todos aquellos que decían que no era una discapacidad, sino una manera de ser, porque si no se considera una discapacidad, quiere decir que entonces no se le dan ciertas, pues ciertas atenciones, Ayudas, sobre así es. todo en la parte de salud pública, ¿no? En la parte de Ujú.
atención que se deben de dar. Entonces, esto se ha convertido en un debate tan político, tan sistémico, bueno, más bien del sistema, que creo que se va perdiendo la esencia, ¿no? Porque a la larga están muy preocupados muchos padres porque los hijos puedan ser medicados, porque sobre todo, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, recuerdo que no sé si fuiste tú ahora o fue otro especialista que decía que el autismo no es una discapacidad, pero el autismo te puede discapacitar. Así es. Eso me parece mucho más coherente, más lógico. Sí, sí. Es que mira, yo digo, si yo dejo de comprenderte, si dejo de entender lo que haces, yo voy a generar un problema. Eso no solamente es del autismo. Si yo tengo un hijo que no le hago caso o no lo comprendo, no le digo que se exprese o le digo que no a todo, que no le pongo límites, yo lo voy a discapacitar. Entonces, yo pienso que este sistema, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los padres, es decir, es que si no, no nos vamos a obtener ayudas. Yo creo que ahí es una cosa que yo empecé el diálogo acá en Ecuador, de que pongamos dentro, nosotros tenemos el CONADIS, que es donde están, digamos, los nomencladores, y en esos nomencladores yo decía, pongamos el autismo, para que ellos sigan recibiendo las ayudas, pero para que permitamos que el autismo es dinámico. A los 18 años no eres lo mismo que cuando tenías 2 años y no podías hablar. A los 18 años ya terminaste tu bachillerato, en muchos casos te vas con tu pareja y no puedes acceder a una licencia de conducir porque tienes una discapacidad del 60%. Y entonces dicen, no, es que hay que recalificar, pero no te puedo quitar el tema del audio. Perfecto, pero recalifícame. Entonces necesitamos más bien, más que crear esta polémica entre eso, ¿no es? Crear un sistema a nivel de estados, a nivel de gobiernos, digar que el autismo puede estar dentro de una discapacidad en un momento y que en ese momento tienen que recibir los padres las ayudas, que además depende de los países, porque en mi país es muy limitada la ayuda que recibe el padre, así que no sé qué beneficio traen que no pagar la luz, el agua, nada más, porque no tienen centros públicos así donde los puedan atender siempre. Entonces, son pocas las ayudas, pero las consecuencias cuando son adultos, cuando son grandes, cuando yo tengo que intervenir en las universidades, Lola, y tengo el carnet de CONADIS de discapacidad del 60%, y me dicen en la universidad, no, es que tenemos que adaptar porque con un carnet de este tipo tenemos que adaptar. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué respuesta le doy a este joven que quiere ser abogado, que quiere ser médico? Entonces, creo que la lucha no es, creo que el problema de la humanidad es los poderes. ¿Quién tiene razón? Entonces, yo no me voy a meter en eso, yo lo que digo es, yo lo que voy a trabajar es frente a cada persona que yo tengo, decir, creemos de estos sistemas de comunicación. Desarróllate como eres y yo te acompañaré en el proceso. Dime cómo hacerlo. Sí, claro. Dime cómo ves las cosas. Y ahí es donde estoy, tengo que trabajar muchas horas, vos me viste hacer parte de una evaluación, muchas horas de observación y después tengo que observar para decir, ah, por acá es el camino. Entonces, creo que el sistema de comunicación es la base. Sí. Ahora, Catalina, porque, bueno, yo les quiero decir a las personas que nos están escuchando que yo le dije a Catalina, yo quiero que hablemos de esto que tanto nos inquieta a tantas personas, que es cuándo va a hablar mi hijo, va a hablar, no va a hablar, cómo le ayudo, qué hago yo en la casa. Pero evidentemente en esta entrevista no vamos a alcanzar a cubrir esa parte, No. así que vamos a hacer la segunda parte. Pero es que esto que está hablando esta Catalina es fundamental. Eh, Ahora, yo sí quiero que en esta conversación que tenemos, antes de tener la siguiente entrevista que va a ser ya sobre el tema de la comunicación muy en específico, ¿qué necesitamos comprender o recordar los padres de familia, sobre todo también los terapeutas, cuando tenemos como objetivo que ese niño hable?
¿Qué no podemos olvidar? ¿Hay algo? Mira, yo pienso que hay una cosa, Ariel, un joven de 14 años, empezó a hablar él a los 9 años y yo o sea, lo trajeron a mi consulta a los 10, 11 años y le pregunté, Ariel, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hablabas antes? Dijo, porque no me interesaba. Y no encontré otra respuesta. Tuve uno de los primeros casos que hasta los 6 años únicamente gritaba y ahora ya está terminando la universidad. Y le pregunté también por qué, y decía que para él no era importante la palabra. Él había aprendido a comprender a la gente más allá de eso. Y ahí me recordé algo que una vez me dijo una niña indígena en una comunidad. Me dijo, le dije, ¿por qué no miras a los ojos? Y me dijo, porque cuando yo miro a los ojos, yo miro el alma. Wow. Y entonces es muy delicado. Y quién Y yo sabe me quedé, quién sabe qué me voy a encontrar en el alma de la gente. me quedé así sin palabras. Entonces, yo digo, lo que no podemos olvidar es que todo lo que hacemos, el modo de movernos, el modo de acercarnos, todo es comunicación. Y no existe un ser humano que no quiera comunicarse. Sí, Hay muchos seres humanos que no pueden hablar, pero también hay muchos seres humanos que dicen muchas cosas, pero no dicen nada. exacto. El autista, la persona autista, en cambio, cuando habla, aprenden a mentir, pero son gente muy pura. Yo he visto, hago muchos diagnósticos en adultos y veo que aprenden muchas cosas, pero no pierden la pureza. Entonces, por esa misma pureza que tienen, están acostumbrados a leernos, no siempre a escucharnos, sino a leernos. Sí. Por eso es que yo contaba justamente en la charla una experiencia que hice con un joven autista que estaba terminando abogacía y que para el último examen de procesal le dijeron que defienda a un criminal. Y en el examen, él fue el que primero lo mandó a la cárcel. Entonces el profesor le levantó el examen y dijo, no puedes graduarte porque no hiciste bien la tarea. Y para él era imposible, o sea, no entendía por qué el profesor no aceptaba si él lo que había hecho era actuar honestamente. Entonces, esa honestidad, esa transparencia que tienen, muchas veces no lo encuentran a través de nuestras palabras. Y yo creo que ahí las palabras pierden el significado. Por eso ellos no pueden asumir cosas que no tienen un significado. Para él, para ellos lo abstracto es muy difícil aprender. Sí. Ellos aprenden muy rápidamente lo concreto. Por lo tanto, si vos realmente dices que lo amas a la persona y realmente lo sientes, el niño sabe que es así. Pero si vos le dices no te quiero y después lo abrazas, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es no querer? ¿Qué es querer? Entonces las palabras pierden el significado. Claro. Mira, y creo que nosotros hacemos la experiencia continuamente también los adultos. Hay muchas cosas que en los medios de comunicación, en la política, yo ya no escucho. Sinceramente, dejé de escuchar las noticias, dejé de escuchar los discursos políticos, porque me doy cuenta que es pura palabrería. En el autismo no es así. Por lo tanto, ¿en qué quieres que asuman nuestras palabras falsas? Entonces, yo lo que creo que no podemos perder es que la comunicación la estamos generando continuamente. No es uno que da y uno que recibe, es un círculo donde estamos los dos implicados. Por lo tanto, lo que no tenemos que perder de vista es eso, ser verdaderos, Ujú. que nuestro cuerpo diga lo que esa palabra dice. Yo creo que cuando lleguemos a esto, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro vecino comprenderá el significado de una palabra y tal vez estará interesado en usarla. Claro. Y sabes, eh,
me gustaría añadir esto que tú dijiste al principio, ¿no? Aprender a guardar silencio y a usar pocas palabras, ¿no? A veces en este afán de querer ser entendidos y de querer entender, porque a veces nosotros lo que queremos es que ellos o ellas nos entiendan, cuando Así es es. exactamente al revés. Y en este afán de quiero que me entiendas, te lo digo de una manera, te lo digo de otra, y ahora te lo digo aquí. Y además te lo digo con toda esta oración de, a ver, repíteme, ¿quieres agua? Sí, ok. Entonces se dice, mamá, ¿quieres agua, por favor? ¿No? Y se desarrolla este palabrerío. Queremos que ellos nos entiendan. Sí. Tal cual, tal cual. Qué grave. Sí, por eso yo te digo que son 2.0, porque, porque en realidad nos están poniendo en crisis sobre el tipo de comunicación que tenemos nosotros. Exacto. Y además eso no es, fíjate, son 2.0 y nos están enseñando, pues nos vienen a mostrar estas grandes debilidades que tenemos los seres humanos, sobre todo en la parte, como tú bien dijiste, relacional y de comunicación. Sin embargo, eso, porque a veces lo oigo de las mamás, dicen, claro, es que ellos son, por eso son maravillosos y los ponen en un lugar privilegiado. Y yo digo, sí. Sin embargo, eso no significa que no vas a atender, que no vas a poner límites, que no vas, Tal cual. ¿no? O sea, no es que ay, la pleitesía, porque ellos son los humanos 2.0. No, no. O sea, ¿cómo van a convivir, cómo vamos a convivir juntos en este mundo 3D? Así es. Así es. Por eso yo digo, de verdad, el cambio viene de nosotros. Lola, yo digo, realmente a mí me cambiaron la vida desde la primera vez que vi una persona autista y todos los días me aprendo algo nuevo. Yo realmente, y eso me encanta, porque hago la experiencia que decía Gilbert de Lajá, la experiencia de que todo el momento es algo nuevo. Y eso me gusta, porque digo, no obstante los años que tengo, qué lindo volver cada día a decir, uy, hoy fue una cosa nueva. Sí, sí. Qué bonito. Me quedo llenita, llenita, llenita. Feliz de escucharte de nuevo porque yo creo que esta entrevista, yo veo mis propias entrevistas y hay entrevistas que me encantan y las escucho muchas veces como para, casi como para memorizármelas y definitivamente esta creo que será una de ellas. Y yo quiero agradecerte muchísimo, Catalina, por haberme compartido tu tiempo, ¿no? Que eres una persona muy, pues muy dadivosa, ¿no? Y me donaste tu tiempo y se los estás donando a todos y además, pues bueno, nos toca la parte 2 y la parte 3 y qué sé. Claro que sí, con gusto, porque yo he aprendido una cosa que realmente cuando uno habla en realidad depende del otro, no tanto de uno, del espacio que el otro hace, así que te agradezco más bien a vos por esta escucha. No, así, y yo espero que muchas, bueno, no espero, deseo que muchas personas puedan escuchar esta información y la puedan compartir una y otra vez, porque creo que lo que hoy se habló aquí, hablamos de autismo, sí, pero no solamente tiene que ver con el autismo, tiene que ver Así es, con esta relación humana, con la convivencia, como decía Humberto Maturana, ¿queremos convivir o no queremos convivir? ¿No? tal cual, así es, así es. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias a todas las personas que están escuchando esta maravillosa conversación con la doctora Catalina López, que le dije muchas veces el nombre equivocado, pero prometo no equivocarme la próxima. No, mejor no prometo nada, porque luego uno siendo profesor No, y no es importante tampoco. y se nos traba la lengua. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pueden dejar sus mensajes debajo de esta entrevista. Voy a colocar, creo que el correo electrónico de Catalina por si alguien tiene alguna pregunta. Ella está en Ecuador, por si me preguntan, ¿no? Ujú. ¿Y dónde hace diagnósticos? En Ecuador. ¿En qué ciudad estás, Catalina? Perdón, que están llegando, perdón. Estoy en Quito.
En estoy en Quito. Bueno, Quito. así que si Pero alguien... la idea es ir a México dentro de poco, así Ay, que ahí sí, podríamos ver qué podemos hacer. exactamente, estamos gestionando eso, pero bueno, definitivamente se enterarán a través de mis redes sociales cuando la doctora Catalina nos visite en México y veamos qué podemos hacer, qué podemos armar, porque hay mucho, mucho, mucho que aprender de ella. Gracias, Catalina. Gracias, Lola. Te mando un abrazo grandote. Gracias, gracias. Y no te me desconectes, solamente voy a cortar la Ok. transmisión. Está el Lola Hernández, que pasen un hermoso día, hermosa noche, hermosa tarde, a cualquier hora que estén viendo esta transmisión. Hasta pronto.